Y además vamos a comenzar precisamente con lo que yo creo que todas las veces anteriores que está aplicando la metodología esta, siempre me he quedado un poco con el sinsabor de no haberlo hecho bien. Así que la primera parte que voy a explicar va a ser las fases técnicas de las que se compone una disciplina atlética. Os lo comentaba al principio, el atletismo realmente no es una actividad, sino que son muchas actividades y se agrupan en carreras, saltos y lanzamientos. En los saltos y los lanzamientos es bastante sencillo. Los saltos y los lanzamientos que hay son cuatro saltos y 4 lanzamientos. El salto de longitud, el salto de altura, el triple salto y no sé cuál, y el salto con práctica. Y en los lanzamientos tenemos el lanzamiento de jabalina, el de disco, el de martillo y el de peso. Pero es que además también tenemos carreras. Y otras pruebas que no son carreras, que es la marcha atlética, que es diferente a la carrera, ¿no? Quizá el término más adecuado sería a lo mejor llamarlo desplazamiento. Pues estaría la marcha, y luego dentro de las carreras tenemos las carreras lisas y las carreras con obstáculos. Dentro de las carreras lisas tenemos las carreras de velocidad, las carreras de medio fondo y las carreras de fondo. Y dentro de los obstáculos tenemos las carreras con vallas y las carreras con obstáculos y con ritmo. Bueno, son en realidad una cantidad de pruebas bastante amplia. Si bien nuestro objetivo, sobre todo en la iniciación, no es tanto trabajar la condición física que se va a llevar de manera paralela, sino el trabajo de esos gestos técnicos que nos permitan tener un abanico de un repertorio motriz lo más amplio posible. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si yo voy a desarrollar una unidad didáctica en el caso de la educación física, o un microciclo, mesociclo, o simplemente una iniciación a las diferentes pruebas del atletismo, tengo que tener claro de qué prueba estoy hablando, porque debo tener un conocimiento mínimo de esa técnica de la disciplina que quiero abordar. Vale, y eso no es fácil, pero nosotros yo he intentado facilitarlo. No hoy, sino realmente ya estaba fácil. Bueno, en el caso de las carreras, he hecho aquí una especie de aro olímpico para deciros que cada disciplina atlética, las carreras, las vallas, la marcha atlética, la carrera de relevo, la salida de taco, todas las disciplinas atléticas para el modelo de enseñanza ludotécnico se han dividido en 4 fases. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero aprender o quiero enseñar la carrera de relevo, ¿no? Para mí es una de las más divertidas y que me gusta siempre poner en práctica con los alumnos, pues la carrera de relevo la hemos dividido en 4 fases. La disciplina de la carrera de relevo la hemos dividido en 4 fases, que son el portador, el receptor, el intercambio y la zona. Pero lo mismo hemos hecho con la salida de taco, o con el paso de valla, o con la técnica de carrera, o con la marcha atlética. Y esto mismo que hemos hecho para las carreras, también lo hemos hecho para los saltos y los lanzamientos. Para los saltos y los lanzamientos resulta que curiosamente es más sencillo, porque los saltos siempre lo hemos dividido en carrera de aproximación, batida, el vuelo y la recepción. Y en el caso de los lanzamientos, posición de partida, deslizamiento, desplazamiento, acción final y recuperación. Entonces, cuando vayamos a utilizar el modelo de enseñanza ludotécnico, tenemos que tener claro que el gesto técnico lo vamos a dividir en 4 grandes bloques, en 4 fases, en 4 grandes elementos que se deben trabajar cuando llevamos a cabo la sesión. Para saber con más detalle cada una de estas disciplinas en las fases en las que se compone, os he dejado aquí este enlace, como os subiré la presentación a la red social o a la dirección de correo si queréis, electrónico que me recéis, os lo paso y la tenéis. Haré alusión alguna vez más a este enlace y lo explicaré al final cuando hable de recursos que vaya a tener a vuestra disposición para poder llevarlo a cabo. Bueno, pero queda claro, ¿no? Que la disciplina que trabaje, vamos a poner como ejemplo la carrera de relevo, la vamos a dividir en 4 fases. Y dentro de cada fase, además, van a haber una serie de ítems, de elementos, que describen en qué consiste esa fase. Y qué será lo que nosotros vamos a trabajar cuando propongamos los juegos. Aquí tenemos un ejemplo, la carrera de relevo. Estos son las 4 fases, y cada fase siempre tiene 3 elementos. Cuando yo haga un juego, siempre voy a tener que elegir
una fase y que el juego contenga una regla que haga referencia a alguno de estos elementos de la fase que hemos elegido. ¿Sí? ¿Me habéis entendido o no? La disciplina atlética se divide en 4 partes y cada fase tiene 3 elementos que hacen referencia a cómo se debe llevar a cabo esa fase. Precisamente esos elementos que hacen referencia a cómo se tiene que llevar a cabo esa fase son los que vamos a utilizar para cuando propongamos un juego incluir una regla técnica que les obliga a los alumnos a que mientras que están jugando estén aprendiendo a realizar efectos técnicos de la carrera de relevo en este caso. ¿Sí? Esto para mí quizás es lo más complicado de todo el modelo ludotécnico. Para que a vosotros resulte más sencillo, hemos generado ese enlace donde vienen toda la disciplina atlética con el desglose en las 4 fases y con la explicación de esos 3 elementos que contiene cada fase. De manera que yo de hecho no me la sé de memoria, casi que me la sé, ¿no? Después de tantos años casi me la sé de memoria. Pero bueno, no es necesario sabérsela de memoria, pero sí saber que existen y que las tengo que utilizar para que mis alumnos, mientras que están jugando, aprendan cómo se ejecuta la disciplina atlética. ¿Sí? Vale, pues ya hemos hecho la primera de los 4 elementos básicos de esta sesión. Alfonso, ¿podemos interrumpir? Sí, por favor. Una preguntilla rápida. Si dentro de una misma fase el alumno no consigue los 3 elementos, ¿se da por aprendida esa fase? Vale. El que se incluya uno o más elementos, nosotros lo hemos estructurado en niveles de dificultad. Y para los niños que son más pequeños, los elementos que proponemos que se incluyan dentro del juego es uno solamente. Se incluye una fase y dentro de esa fase solamente se incluye un elemento. ¿Cuál? El que nosotros también hemos determinado que es el más importante. Entonces, tú cuando planificas la sesión, incluye normalmente, lo veremos un poco por encima, incluye varios juegos, varias propuestas ludotécnicas. Dependiendo de la sesión, esas propuestas ludotécnicas pueden hacer referencia, si es la primera sesión, a las diferentes fases, o si es una sesión más avanzada, mi consejo es que os centréis solamente en una fase. Entonces los 4 o 5 juegos que se hacen están dirigidos a trabajar una fase, la fase que consideráis en ese momento más importante. Entonces, bueno, a lo mejor hace un juego y en ese juego no hacen bien la ejecución técnica. Por nuestra parte, como monitores, entrenadores, profesores, maestros, es de capital importancia que velemos porque se cumpla la regla técnica que hace referencia a ese elemento técnico, porque si no, lo único que están haciendo es jugar. Sí, está muy bien que jueguen y se lo pasen bien, pero si nuestro objetivo es que aprendan una disciplina atlética, o cumplen con la regla, o de lo contrario estamos perdiendo un poco del tiempo. ¿Vale? Bien. Otro punto importante de los 4 que vamos a ver esta mañana: la estructura de la sesión. Como la mayoría de los modelos de enseñanza o los modelos pedagógicos en el ámbito de la educación física, tiene una estructura de sesión. En este caso la estructura de sesión, adelante Alberto. En este caso la estructura de sesión es la siguiente. Son 4 partes. La primera parte está la descripción, la presentación de la disciplina y el desafío. La segunda son las propuestas ludotécnicas, lo veremos. La tercera parte son las propuestas globales y la cuarta parte y la última es la reflexión y la puesta en común. Siempre, en todas y cada una de las sesiones se repite esta misma estructura: presentación de la disciplina y desafío, propuestas ludotécnicas, propuestas globales y reflexión y puesta en común. Aunque no tenemos mucho tiempo, pero por intentar hacerlo también un poco participar a vosotros, de estas 4 partes, ¿cuál pensáis que se le dedica más tiempo a lo largo de la sesión? Las propuestas ludotécnicas, David ya se ha tirado ahí a... No, pero por relación con el número de modelos. Sí, efectivamente. Las propuestas ludotécnicas son las que más tiempo se llevan a lo largo de la sesión. De hecho, tenemos la siguiente diapositiva. Vemos cómo las propuestas ludotécnicas se llevan alrededor de 25 o 30 minutos, ¿no? Son, como ya he dicho,
se realizan alrededor de 4 o 5 juegos. También depende del juego, ¿no? Si el juego tiene un desenlace rápido, pues a lo mejor el juego dura unos minutos. Pero bueno, lo normal es que dure cada juego por unos 4 o 5 minutos, 3 o 4 minutos, y nos permitan desarrollar pues, 4 o 5 juegos. La primera parte y la última parte deben ser las que menos tiempo se lleven. No quiere decir que no sean importantes, pero sí, en este caso para Jaime, que es el que sí o sí lo va a llevar a cabo, deben consumirnos la menor cantidad de tiempo posible. Porque si no, todo el tiempo que dediquemos aquí y aquí se lo estamos restando a la parte principal, que es donde para lo que han venido los niños a la escuela de atletismo, que es para practicar atletismo. Entonces, al principio, y especialmente en la primera sesión, el tiempo que se lleva el llevar a cabo esta parte es un poco mayor del que luego realmente se va a llevar a cabo en el resto de sesiones. Entonces, en la primera sesión no os sintáis mal porque en lugar de irse un minuto se ha ido hasta 5 minutos, pero lo normal es que luego sea algo rutinario y en poco tiempo, 1 o 2 minutos, seamos capaces de haber hecho la presentación y lanzar la pregunta de desafío, que ahora hablaremos. Y algo parecido en la reflexión y la puesta en común. La reflexión y la puesta en común no es nada complicada, es un poco agrupar de nuevo a los alumnos y hacer una puesta en común de lo que se ha llevado a cabo en la sesión, que ahora incidiremos un poco más en detalle sobre lo que se habla, pero lo importante es que se adquiera la rutina de lo que es la estructura de la sesión, porque en el momento en el que los alumnos entiendan y sepan que al final de la clase no se tienen que ir, sino que se tienen que reunir y hacer una pequeña valoración de lo que le ha parecido los juegos, responder a la pregunta de desafío y repasar lo que se está trabajando durante la sesión de una manera rápida, va a hacer que esto sea algo que lleve poco tiempo, pero que no siga siendo importante, ¿no? Porque permite que el alumno pues tenga cierta curiosidad o inquietud por saber si la pregunta la ha acertado, ha sido capaz de descubrirla, o por el contrario, no la ha encontrado la solución. O incluso para ti es interesante esta puesta en común porque a lo mejor te dicen, oye, pues el juego que hemos hecho de lanzarnos las pelotas no nos ha gustado nada, ha sido muy aburrido. Bueno, pues oye, ya me sirve a mí también para tenerlo en cuenta en la siguiente sesión, que tenía pensado, bueno, el juego ese no volverlo a meter más veces. O modificarlo para que resulte más atractivo. Bueno, ¿Habría la posibilidad, Alfonso, sí. que habría la posibilidad de, en la reflexión y puesta en común, lanzarle la pregunta de desafío de la siguiente sesión para despertar la curiosidad en el alumno, o habría que respetar las 4 partes de la sesión en una misma? ¿Se podría avanzar? Sí, se podría avanzar. No está contemplado como tal en el modelo. Al final el modelo es una guía, que sabemos que de esta manera funciona, pero puede ser que lanzando la pregunta de la siguiente sesión el día de antes funcione también, posiblemente. No lo hemos hecho. Podría ser una variante y podría funcionar perfectamente. Lo que también es verdad que ya en sí el llevar a cabo la metodología requiere una serie de habilidades que tienen que ser entrenadas un poco para ponerla en práctica, porque si no, justo se me olvidó. A mí, por ejemplo, han sido muchísimas las sesiones que la pregunta de desafío, en lugar de lanzarla al principio, la he tenido que lanzar durante las propuestas gluténicas porque se me había olvidado. Porque había estado pensando en los récords que le iba a comentar a los alumnos, que quién había sido el nombre del atleta más laureado en la prueba, y cuando me he querido dar cuenta estaba con la propuesta gluténica y no había lanzado la pregunta de desafío. No pasa nada, ¿eh? La pregunta de desafío pues la puedes lanzar también durante las propias propuestas ludotécnicas, pero lo ideal es que la hagas al principio y un poco te desentiendas, ¿no? Y sigas con tu rutina. Bueno, esa es la estructura. ¿Tenía alguna duda con la estructura? Bueno, voy a seguir explicando un poco más en detalle cada una de las partes de esta estructura para que nos quede más claro. La primera parte hemos dicho que era la presentación de la disciplina y el desafío. Entonces vamos a entrar un poco en detalle. La primera sesión, os he dicho que se lleva un poco más de tiempo esta primera parte que en el resto de las sesiones. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque se le invita a los alumnos que participen, como estamos diciendo, de manera activa. ¿Y cómo? Pues preguntándole a ellos un poco qué saben acerca de la carrera de relevo. ¿Conocéis alguna atleta o alguno de vosotros ha corrido alguna carrera de relevo? ¿Conocéis cuáles son las pruebas de relevo? ¿Qué distancias se recorren?
cuánto tiempo, en cuánto tiempo